Yo reconozco la unidad y la fortaleza con la que estáis trabajando, empezando por el presidente Mazón. Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente. El señor Mazón ha unido su futuro político a la reconstrucción de Valencia. Nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Primero porque ha sido coherente y segundo porque ha sido valiente. El presidente de la Generalitat, y entiendo que está cumpliendo con su deber, que está haciendo lo que tiene que hacer. Habéis hecho un buen trabajo. Era el principio de la recuperación y lo habéis cumplido. Es el momento de hablar de probablemente la noticia de las últimas horas, esa carta de Maribel Vilaplana, ya saben, esa periodista que comió con Mazón aquella fatídica tarde del 29 de octubre, la tarde de la Dana, en el Ventorro, y cuenta cosas que, vamos con ello Lobato, ponen de manifiesto una vez más las mentiras de Mazón. Sí, es la carta de la periodista que compartía ese mantel en el Ventorro con Mazón el día que estalló la Dana, y hay cosas, te lo has dicho, que cuadran y cosas que no. Por ejemplo, esto que vamos a ver, porque en un momento dado dice que empezó a recibir llamadas que interrumpieron la conversación de manera continuada. Empezó a recibir llamadas, pero Mazón nos había dicho muchas cosas. A veces nos había dicho que estaba puntualmente informado, pero otras nos dijo que tenía muy mala cobertura, que no recibía llamadas. No, aquí hubo 2 días en uno. Antes de las 7 y después de las 7. Desgraciadamente tengo que decirle que no recibí ninguna comunicación. Luego pude ver llamadas perdidas, aquí sin cobertura, de la ministra Rivera, a partir de las 8 de la tarde. Ahora sabemos que sí se habló, pero que Mazón decidió seguir allí. De hecho, también lo dice dentro de la carta. No me transmitió ninguna inquietud. Es decir, que pese a estar recibiendo informaciones, tampoco estaba especialmente inquieto. Estuvieron allí. ¿Hasta cuándo? Y esto es importante, porque marca una fecha. Dice, entre las 6:30 y las 7 menos cuarto. Hasta un momento entre ese momento. ¿Cuál es el problema? La Generalitat nos dijo en ese momento que había llegado Mazón a las 6 de la tarde al Palau. No puede ser. La delegada de gobierno dice que no da crédito a que ni el presidente ni la vicepresidenta estuvieran a esas horas atentos a lo que estaba pasando. Todo el gobierno valenciano, su presidente, su vicepresidenta, los consellers y el que pasaba por la puerta estaban totalmente despreocupados en las horas más importantes del 29 de octubre, donde estaban muriendo ya personas en nuestra provincia. Bueno, allí se fueron todos, allí se fueron borrando. Y la cuestión es que eso, la diferencia entre lo que él había dicho cuando decía que estaba a las 6 en la del Palau o el momento en el que ella decía que estaba todavía en el restaurante con él, es una de las razones por las que esta carta se ha escrito. Dice la periodista que ese desfase es una de las razones a la hora de escribir esto. Ahora vuelve la duda. ¿Dónde estuvo Mazón Yélamo las 2 horas, entre las 6:30, 7 menos cuarto, hasta que llegó al Cedcopi a las 8:30? Pues ese es solo uno, gracias Lobato, de los interrogantes. Son las 10:15, hora menos en Canarias, estamos en directo, pero claro, ¿y qué pasó? ¿Por qué estuvo durante 3 horas y media comiendo, recibiendo llamadas de manera incesante? Lo dice Maribel Vilaplana, pero también lo dice el listado de llamadas que hizo público el propio Mazón. Eso sí, después de decirnos que hasta las 8 estuvo sin cobertura. Las mentiras no se sostienen, lo cojas por donde lo cojas. Aunque, claro, él llegó a decir que una mentira bien contada al final cuela. Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. Desde luego que sabe de eso. Lo que no estoy tan de acuerdo es que estén bien contadas, porque ha dado tantas versiones ya que es fácil perderse. Aquí estamos haciendo todo lo posible porque no se pierdan y creo que quedan bastante en evidencia. Noelia, ¿cómo lo ves? Que el propio Mazón hizo público el registro de llamadas, por tanto. Después de decirnos que no tenía cobertura. Pero el registro de Mazón, de las llamadas de Mazón, es público. Me gustaría ver también los registros de llamada de la vicepresidenta Rivera en esos momentos, de la delegada del gobierno de Pilar Bernabé, que la he visto ahí hablando y no estuvo tampoco presencialmente en el Cedcopi hasta el día siguiente. Telemáticamente. No estuvo hasta el día siguiente presencialmente, Emma. Estuvo telemáticamente. Estuvo 7 meses, la delegada del gobierno, 7 meses dando versiones distintas sobre lo que se habló precisamente en el Cedcopi y acabó reconociendo, Emma, acabó reconociendo que en el Cedcopi en ningún momento se habló del Barranco del Pollo o de la propia EMET, a alguien, de la propia con EMET. lo gravísimo que es de esto, verdad, con lo yo que voy se a está seguir sabiendo. diciendo lo que ¿En serio considere. creéis ¿Me que engañáis interrumpas a alguien? o no me interrumpas? Venga, Yo voy a que seguir luego diciendo lo que contigo, considere. O la propia EMET, que ahora ha reconocido
ha reconocido que hasta en 3 ocasiones sus propios técnicos informaron a los servicios de emergencias de la Generalitat de que efectivamente la Dana se iba hacia la serranía de Cuenca. Lo que debería hacer la señora Bernabé o la señora Morán en este tiempo es ayudar a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, pedir que las ayudas del Gobierno lleguen a los afectados, que hay 39.000 familias esperando a que el Gobierno de España pague las ayudas de los bienes básicos, o pidiendo, por ejemplo, que los 18.000 autónomos que han recibido una ayuda de la Generalitat no tengan que pagar impuestos como le está obligando el Gobierno de Pedro Sánchez. Eso sí que sería un poquito de respeto del Partido Socialista hacia las víctimas de esta tragedia. Emma. Voy a empezar simplemente con 2 palabras que yo creo que resumen todo y que son lo que debería pasar. Mazón, dimisión. Ese es el sentir del pueblo valenciano. Podéis taparos los ojos, podéis taparos los oídos, podéis encerraros en el ventorro de nuevo, como estuvo, parece ser, el señor Mazón durante todas esas horas. No podréis callar la voz de la dignidad de un pueblo. Te lo digo así de claro, así de sencillo y así de tajante. Apagad el ventilador porque no funciona. Se sabe perfectamente quién estuvo y quién hizo qué. Lo único que no sabemos es dónde estaba el señor Mazón. Y hablando de esta carta, me gustaría incidir en un tema. Nos da exactamente igual dónde estuvo. Lo único que nos preocupa es dónde no estuvo. No estuvo donde tenía que estar, que era en el CECOPI, era tomando decisiones que podían haber salvado vidas de valencianos y valencianas. Cada noticia que conocemos, Noelia, le suma más indignidad. Y el hecho de que le defendáis, de que buscáis formas de que si no sé quién, de que si no sé cuánto, que no, hombre, que no. Que ahí había un presidente y el presidente no estuvo. No estuvo. Pregúntale a cualquier persona en Valencia. Pasea con Pilar Bernabé por la calle, vas a saber lo que le dicen. Sí. ¿Sabes qué pasa? Sé lo que no le puede dicen, pasear sé es lo que le Mazón. dicen. Sí, le dan las gracias. Le dan las gracias. sí. Y te lo digo yo que he paseado con Sí. ella por la calle. Pero que es que no A es las ni medio sedes del normal. Partido Socialista. Es que no es ni medio normal, Noelia, por el amor de Dios, que estamos hablando de muchísimas personas que fallecieron porque no fuisteis capaces de darle un botón que era la Al alerta. botón Ese botón ¿sabes que al luego botón que le decíais dabais, que es que Emma? no sabíais Emma, si era ¿sabes o al no botón que le era, dabais? o si yo tenía la competencia, o si Al del no, pleno que no las suprimisteis, competencias estaban al del pleno clarísimas. que no suspendisteis para controlar Es que Televisión nerviosa Española. estás. No era una No, cuestión la de nerviosa eres tú. competencias, era una cuestión de incompetencia. Y, por cierto, con respecto a la reconstrucción, el 94% de los gastos de reconstrucción, hasta la fecha que tenemos, los ha pagado el Gobierno de España. Dejad 39.000 familias, de Emma. intentar 39.000 despistar. familias Los números esperando. son los que son. 39.000 Infodana, familias. échale un ojo. Permitidme, Transparencia. son las 39.000 10:20 y me están esperando 2 personas, Loreto Chando y Rosa María Álvarez. Buenas noches a las 2. Antes de nada, voy a empezar contigo, Loreto, pero fíjate, hablábamos de también lo incómodo que es, sin duda, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para su partido, para el Partido Popular. Pero es que, claro, en los últimos meses hemos visto situaciones de apoyo explícito a Carlos Mazón. Yo reconozco la unidad y la fortaleza con la que estáis trabajando, empezando por el presidente Mazón. Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente. El señor Mazón ha unido su futuro político a la reconstrucción de Valencia. Nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Primero porque ha sido coherente y segundo porque ha sido valiente. El presidente de la Generalitat, y entiendo que está cumpliendo con su deber, que está haciendo lo que tiene que hacer. Habéis hecho un buen trabajo. Era el principio de la recuperación y lo habéis cumplido. Hay aquí periodistas en la mesa que tienen buena información sobre en qué punto está el Partido Popular con respecto a Carlos Mazón. Pero, compañera, Loreto Chando, claro, esto de alguna manera vuelve a removerlo todo. Me refiero a la carta de Maribel Vilaplana, que ha estado 10 meses callada, en silencio, y que en esa carta vuelve a poner de manifiesto la infinidad de contradicciones, o vamos a decirlo claro, de mentiras de Carlos Mazón. Bueno, sobre todo hay una que a mí me parece lapidaria y son las horas, 18:30, 18:45. Según él nos dijo a todos los medios y tal y como ayer confirmé con las fuentes de Génova que consultamos desde el Plural, él dijo que a las 6 estaba en el Palau de la Generalitat. Este señor estaba en un restaurante mientras los valencianos se ahogaban. Es que hay que recordar que antes de esa hora, Algemesí ya estaba inundado y Paiporta se desborda
10 minutos después de las 18:45. ¿Vale? Es la zona cero, es donde más muertos hay. Esto, tenemos a Rosa. Yo supongo que ayer a Rosa se le debió partir el alma un poco más y se le puede partir más el alma a las víctimas. Pero es lo que hay. O sea, este señor es un mentiroso y esto es así. O sea, nos ha dado 200 versiones. Y acabo de oír a una diputada del PP decir que ha hecho públicas las llamadas. Pues se las habrá hecho públicas a ella. Porque el señor lo único que ha dicho es que hizo una serie de llamadas. Yo no he visto el listado de llamadas de Carlos Mazón. Eso no se ha hecho público. Y se le ha pedido en las Cortes. Si no tiene nada que esconder, que nos enseñe las llamadas. Queremos saber con quién habló. Y sobre todo, queremos saber por qué abandonó a los valencianos. Porque a las 6:30 se sabía perfectamente lo que estaba pasando. Si no quieren entrar ya al desbordamiento del pollo, o sea, estaban, y dicho por la propia Salomé Pradas, que es la consellera que estaba en ese momento, estaban acojonados, con perdón de la expresión, de que se rompiera Forata. Y este señor prefirió quedarse en el ventorro, a acudir a ver qué podía hacer por los ciudadanos valencianos. Y lo siento mucho, pero esto es así. Vamos a recuperar, y lo has apuntado Loreto y lo estamos diciendo en la mesa, claro, cuando se le pregunta a Carlos Mazón durante todos estos meses, oiga, es que usted ha mentido en esto, es que usted ha dado esta hora y ahora dice esta otra hora. Su respuesta siempre es esta, que él no miente. Repasen mi comparecencia a las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. ¿Cambió de versión? Jamás. Nunca se negó la comida. Nunca se negó ese almuerzo. No hay nada que ocultar porque ya se ha confirmado, porque ya está todo y todo sigue su curso. Tanto han repetido una mentira en algunos casos que a ver si alguno se la va a creer. Y no es así. Que no ha cambiado de versión. No. Son otros los que quieren hacerlo parecer. Rosa María, buenas noches. Entiendo que la carta esta no os coge por sorpresa en cuanto a las mentiras que pone de manifiesto, pero sí que de alguna forma remueve de nuevo sentimientos, indignación y un cabreo que debe ser inimaginable. Hola, Yelamu. Buenas noches. Sí, quería empezar por ahí. Quería deciros que nosotros los familiares sí que tenemos estrés postraumático, sí que perdemos el hilo en las conversaciones, sí que tenemos lagunas mentales, sí que se nos olvida lo que vamos a decir. Tenemos es que se me va. No estoy en el mejor día desde ayer, desde antes de ayer. Esta carta ha venido a removernos. De nuevo, tenemos enfermedades recurrentes de origen desconocido. No aparecemos en una intervención en una televisión y se nos va lo que nos pasa. Desde el día 29 de octubre hay 228 fosas, hablando de fosas que estabais hablando, que no tenían que haber estado. Si esta persona hubiera estado y su consejo hubiera estado haciendo simplemente su trabajo. Esta carta que no sabemos ahora, nos imaginamos por qué. Porque el día 29 de agosto, a los 10 meses justos, estaba de nuevo recuperando su portavocía en un club de fútbol y le llovieron todas las críticas. Desde nuestra asociación nos da exactamente igual que sea el señor o la señora Villaplana. Nuestras críticas son exactamente las mismas. Ha estado 10 meses encubriendo una mentira y a las familias nos duele. Nos ha nombrado porque no tenía más remedio que nombrarnos. Además, como buena experta en comunicación, porque lleva muchísimos años, décadas, en comunicación, oratoria, y bueno, tiene un currículum impresionante. Tenía que nombrarnos para quedar bien, para salvarse ella. Pero quien tiene ese estrés postraumático somos nosotras, las víctimas, los familiares de las víctimas. Solamente quería decir eso para introducir cómo estamos las familias. Por eso queríamos, Rosa María, saludarte y bueno, mostraros nuestro apoyo una vez más en unos días, en unas horas que sabemos que están siendo complicadas para vosotros. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a todas las víctimas, también para ti, Loreto. Un abrazo y gracias. Hay culturas orientales que cuando una persona comete una irresponsabilidad tan extraordinaria, opta por soluciones radicales para preservar el honor de su familia. Esto en las culturas orientales existe. En nuestra cultura cristiana existe el perdón. Somos sociedades que tendemos a perdonar, pero el perdón requiere asumir la culpa. Tiene que ser un perdón sincero. Y políticamente esto debería reflejarse
o se hubiera tenido que reflejar mediante una dimisión inmediata. A mí me parece más preocupante que donde no llega la buena voluntad de un individuo, de una persona, no llegue la buena voluntad de un colectivo. Es decir, yo puedo entender que la condición humana sea tan frágil que incluso una persona prefiere no dimitir, prefiere no pedir perdón ni mantenerse en la mentira. Pero que esto lo permita un colectivo de personas, es decir, la suma, en principio tengo que pensar, de buena gente, es decir, toda la dirección del Partido Popular, todos los militantes del Partido Popular, que sin duda la inmensa mayoría son buenas personas, que permitan todavía hoy día que esta persona esté al frente de la Generalitat, sí que me parece muy, pero que muy perverso. Incluso no sé ni tan solo explicármelo, ¿no? Y respecto a la carta de la periodista Vilaplana, sí, esta persona tiene todo el derecho a no decir nada. Y de hecho ha decidido libremente decirlo ahora. Pero también es muy doloroso y tampoco entra dentro de los cánones del comportamiento ético que no lo haya hecho antes, porque quizás hubiera contribuido a que el dolor fuera un mínimo menor. ¿Hasta cuándo, Ainhoa, puede aguantar el Partido Popular a Carlos Mazón como su líder en la Comunidad Valenciana? Un territorio que es clave para cualquier aspiración de llegar a la Moncloa. Bueno, yo creo que este asunto al Partido Popular ya se le ha enquistado si no se toma una solución rápida en el momento en el que se tenía que tomar, porque es una solución muy complicada. Es decir, si se quita de la ecuación a Carlos Mazón, el gobierno de la Comunidad Valenciana depende aritméticamente de Vox, y eso es una solución que el Partido Popular ha considerado más nociva que mantener a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Yo entiendo que esta decisión se va a postergar hasta que haya que elegir la candidatura a unas próximas elecciones y que en todo caso Carlos Mazón no será el candidato a la Generalitat. Pero visto lo visto y cómo están las familias del PP valenciano, tampoco me atrevo a hacer ningún vaticinio. Yo sí que quiero decir que si Carlos Mazón hubiera comido en el ventorro con un periodista hombre, la campaña de odio machista que hemos visto contra Maribel Vilaplana no la hubiéramos visto. No se hubiera puesto tanto el foco con quién estaba comiendo, sino que él estaba allí y no estaba donde tenía que estar. Y yo creo que eso es un punto que, más allá de que ella lo diga ahora o lo hubiera dicho hace 5 meses, yo también nos llenamos siempre la boca de la salud mental, y quizá lo ha hecho ahora porque ahora estaba preparada. Ella habla de un ingreso hospitalario también en esa carta, y bueno, está claro que aquí las víctimas son las víctimas, no son los periodistas ni los políticos, pero sí que quiero un poco llamar a la humanidad con una persona que se ha visto en el centro de todo esto sin comerlo ni beberlo, solamente por estar reunida con un político, que es algo que habitualmente hacemos todos los periodistas. Pero ha habido una connotación y una campaña de odio machista porque era una mujer, y una mujer guapa, también hay que decirlo. Y luego, sobre la carta y sobre los datos que aporta, más allá del desfase horario, que lo comentaba muy bien Loreto, que está muy al día de estas cuestiones, a mí lo que me llama la atención es que él estuviera comunicado. Que él durante esa comida estuviera comunicado, y entiendo que en esas comunicaciones le estuvieron poniendo al día de lo que estaba pasando, y que mantuviera la comida. Porque si no estaba comunicado, si es verdad que no había cobertura, es grave. Es grave que un presidente se ausente y no tenga comunicación durante tantas horas, y que nadie entre y le diga, oye, está pasando eso tan grave. Pero es que si estaba comunicado... 3 horas y media recibiendo múltiples llamadas. Es muchísimo peor que no decidiera, interrumpir de inmediato esa comida y ponerse al frente de la Generalitat. Y creo que eso es un dato que sí que aporta Maribel Vilaplana y que no teníamos hasta ahora, más allá de las mentiras con el horario de si estaba al frente de la Generalitat o no, porque lo que sabemos, y hay unas cámaras que lo atestiguan, es que llegó al CECOPI pasadas las 8 de la tarde, cuando ya el grueso de las muertes se había producido. Por cierto, quiero recuperar, antes lo hemos mostrado al arranque del programa, algo que ocurrió anoche mismo en Mislata, fiestas de este municipio de la provincia de Valencia. Vean. Després de 10 mesos, tots els pobles seguim esperant responsabilitats i disculpes de tots aquells que no van estar avisant al seu poble mentre ens ofegaven. Mazón, dimissió! Mazón, dimissió! Mazón, dimissió! Els valencians ni oblidem ni perdonem, i Mazón, dimissió!
Quiero escuchar a los que quedan por hablar de este asunto, pero tengo más temas y no quiero que se me queden en el tintero. Velasco. El atrincheramiento de Mazón estos últimos 10 meses es incomprensible. Es la persona, el presidente, que en más apuros ha puesto a Feijóo. Primero por ese gobierno con Vox, del que no le avisó y tanto le desgastó para las elecciones del 23 de julio. Y segundo, con una gestión absolutamente negligente, y podríamos dedicar especiales, de hecho se han hecho en esta casa, a detallar todas las negligencias de Mazón desde el día 29 de octubre. No hay cómo justificar ni el antes, ni el durante, ni el después. Pero esta carta es relevante. Yo, por supuesto, que cuestiono, denuncio y lamento el acoso al que se ha visto, al que ha sufrido esta periodista en redes y seguramente también en su espacio personal, en la comunidad donde vive. Valoración personal, profesional. Sí que me parece incomprensible también la propia reacción. Quiero decir, decía Ainhoa, comemos con políticos los periodistas muy a menudo. Una comida de un periodista con un presidente autonómico es absolutamente habitual. Por eso no me cabe en la cabeza cómo no aclaró en un primer momento algo que era muy fácil. Mire, lo único que tenía que decir usted es cuándo entró en la comida y cuándo salió. Usted no tiene nada que ver con esta historia, porque el culpable y el responsable era Mazón. Igual hubiera ayudado a despejar los bulos, las mentiras que se han construido sobre un vacío informativo que se especula a día de hoy porque mintió Mazón. Sí recibió llamadas, como reconoce en la carta, no las atendió y sí tenía cobertura, porque, como dice la carta, recibió decenas de llamadas que obvió en una comida durante casi 4 horas. Os pido al resto un titular casi, porque quiero que me quepa otro asunto antes de irme. Venga, vamos. Valdivia, breve. Yo creo que la carta nos viene a demostrar otra vez lo escalofriante que fue la gestión de la Dana ese día, tanto por la parte de Mazón como por la parte de Camarero, que también hemos sabido que se fue a una entrega de premios, como por la parte de la consejera Salomé Pradas, que no sabía que se podía activar la alerta. Y una pequeña precisión informativa, el registro de Pilar Bernabé de llamadas es público, lo entregó al juzgado y ese día hizo 166 llamadas, comparadas con las pocas que hizo Mazón. Hay que aportar esa información también.